Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Me alegra estar nuevamente acompañándoles. Vamos a orar en esta mañana por la palabra del Señor, por su iglesia. Y conforme el Señor nos ha enseñado a su palabra, oremos entonces, mis hermanos. Padre de la gloria, te damos gracias. Nos has concedido estar reunidos nuevamente en tu santo nombre, Señor. Hemos venido aquí porque pudimos escuchar tu voz. Tuviste consideración, Señor, de nosotros que estábamos ciegos y sordos, muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor, sin ninguna esperanza para escucharte o para verte. Pero vivificaste nuestro corazón y pusiste, Señor, atención a nuestros sentidos para escuchar tu voz. Y atendimos a tu clamor que nos llamaba hoy delante de tu presencia y hemos podido responder. Porque vivificaste también nuestro cuerpo, Señor, y nuestros pies nos dirigieron delante de tu presencia. Te damos gracias, amado Señor, porque hoy podemos estar reunidos como una iglesia viva, que tú has rescatado, que tú has comprado para ti, que has pagado con precio de sangre y de una preciosa sangre, que nadie más podía, Señor, presentar como sacrificio delante de tu presencia. Hoy nos encontramos reunidos delante tuyo, con el único y firme propósito, Señor, de adorarte, reconocer la gloria de tu nombre, reconocer tu bondad y tu majestad, y disfrutar, Señor, de la bendición que trae para nuestras vidas venir delante de tu presencia, humillados en adoración, Señor, y en reverencia, reconociendo que tú eres Dios y nosotros somos las ovejas de tu prado, Señor. Somos tu creación, somos tus hijos. Disfrutamos, Señor, de la edificación de tu palabra, del aliento a través de tu palabra. Disfrutamos de la comunión contigo, disfrutamos de la comunión con nuestros hermanos. Por eso también queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a desenvolvernos como creyentes, como hermanos de nuestro prójimo, en medio de la congregación y como la luz que tú has llamado, Señor, en medio de este mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Te pedimos, amado Señor, por eso, por nuestros hermanos que se encuentran en medio de nosotros, en aflicciones, en dolores, en tristezas, en depresión, en soledad, en hambre, en desnudez, Señor, que se encuentran sin trabajo, que se encuentran, Señor, con tristeza o en enfermedad. Te rogamos, Señor, para que tú nos utilices como instrumentos valiosos en tu mano para expresar tu bondad y tu misericordia a nuestros hermanos. Podamos acompañarles, darles una palabra de aliento, pero también, Señor, que nuestras manos sean útiles para trabajar de tal forma, Señor, que podamos recibir de ti lo suficiente, no solamente para nuestro sustento, sino para poder tener que dar a nuestros hermanos que están en necesidad. Sostener el púlpito y la predicación del Evangelio y extender tu reino por toda la tierra. Por eso te clamamos, amado Señor, que unas a tu iglesia, Señor, en bondad, en amor, en misericordia, pero diligentemente en trabajo y esforzada, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Como iglesia, Señor, nos has encomendado también ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Te pedimos por eso, por quienes están en autoridad, aquellos que tú has puesto como gobernantes en nuestra nación, desde el presidente, las fuerzas militares, las fuerzas de la policía, maestros, tutores, padres de familia y pastores en las iglesias. Toda autoridad que tú has levantado ha sido puesta por tu voluntad y por tu mano, por tus propósitos que son santos, buenos, perfectos y agradables. Por eso te rogamos que tengas consideración de todo aquel que haya sido levantado en autoridad, que no haya venido aún a la fe, que no haya, Señor, expresado su confianza plena en ti, que no se haya arrepentido de sus pecados, que no haya reconocido sus transgresiones delante tuyo, porque ciertamente, Señor, gobierna en injusticia. Aunque tú le hayas puesto, Señor, tendrá que rendir cuentas delante tuyo, porque tenía la ocasión para hacer el bien, pero ha rehusado hacerla y ha preferido hacer su propia opinión. Te rogamos para que tengas consideración de nuestros gobernantes y los llames al arrepentimiento por medio de la predicación del Evangelio, Señor. Quebranta sus corazones, humíllales, y que tu palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones y les rescates de su vano estilo de vida. Ten consideración también de quienes gobernamos la iglesia, Señor, de los pastores, ancianos gobernantes, ancianos docentes, de los diáconos, todos los oficiales de la iglesia. Los ponemos en tus manos. Te rogamos, amado Señor, que nos hagas aptos y capaces para dirigir tu iglesia, sometidos a la única cabeza de la iglesia, que es Cristo,
comprendiendo que tú diriges, cuidas y velas por tu iglesia y por cada miembro de ella, en la iglesia local, pero también en la iglesia universal. Te rogamos, amado Señor, para que nos ayudes a ver con claridad tu palabra en cada situación, Señor, que tú proveas para la iglesia y podamos decidir lo justo, lo bueno, Señor, lo que produzca edificación a los oyentes y aún a nuestras propias vidas. Guárdanos de hablar neciamente en nuestra propia opinión. Guárdanos, Señor, de enaltecernos. Guárdanos, Señor, de la arrogancia y de considerarnos sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos más bien a menguar en nuestras palabras y que seas tú hablando a través nuestro siempre. Desde tu palabra, Señor, hablando con claridad la verdad de las Escrituras. Preserva tu iglesia, Señor. Fortalécela, que sea establecida. Concédele, Señor, ancianos gobernantes, ancianos docentes y diáconos a tu iglesia, para que siga creciendo por medio de la dirección de los oficiales que tú nos has dado. Prepara y capacita a las mujeres en la iglesia, Señor, para que te sirvan con amor y gozo en el rol que tú les has dado y en las funciones que tú les has asignado en medio de la congregación, en medio de su familia. Te ruego, Señor, para que podamos ver una iglesia conformada por cada miembro en su lugar, cumpliendo sus funciones para la honra y gloria de tu nombre. Te agradezco, amado Señor, porque aún tenemos tu palabra en medio de nosotros. Podemos abrirla y leerla con libertad y disfrutar de tu voz en medio de nosotros. Te ruego, Señor, para que hoy edifiques a tu iglesia por medio de tu palabra y me concedas, Señor, hablar delante tuyo y delante de mis hermanos con la verdad de tu palabra. Concédeme hablar con claridad, concédeme, Señor, poder hablar al corazón de mis hermanos, que tanto su mente como su corazón puedan comprender el mensaje de la palabra, disfrutarlo, pero también ser exhortados y nutridos por ella, y motivados y guiados por medio de tu Santo Espíritu que impulsa nuestros corazones a un cambio y a una transformación. Que no sean mis palabras, que no sea mi esfuerzo, Señor, sino que más bien seas tú a través, Señor, de esta vasija de barro, que puedan beber mis hermanos, Señor, y ser nutridos con tu santa palabra. Amén. Bueno, mis amados hermanos, antes de que se sienten, les animo que vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Levítico. Vamos al capítulo 16. Estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas para que todos podamos tener la misma lectura. Y vamos a leer Levítico capítulo 16. Leo para todos ustedes, leamos con entendimiento la santa palabra del Señor. Dice así: El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés: Dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estos son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrendas por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el macho cabrío expiatorio
será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Entonces, Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo, y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo, y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Y el que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año.
tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Es la santa palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, tal vez ustedes no hayan estado siguiendo la serie de sermones que tenemos sobre el libro de Levítico y puedan acercarse hoy a este capítulo de forma inadvertida y no entiendan el contexto y piensen que les puede llegar a costar algún trabajo. Pero cada sermón que exponemos, cuando tenemos una exposición de las Escrituras continua, tiene como propósito que cada sermón también pueda ofrecer una edificación de forma individual. Así es que voy a ofrecer como introducción para este capítulo un contexto apropiado para que ustedes puedan disfrutar de todo el sermón, ser edificados por todo el sermón y por la gracia del Señor a través de su palabra. Y para que no vayan a entrar a este sermón con cierta prevención, considerando que tenemos una lectura larga de las Escrituras, que es una lectura que nos puede parecer difícil, ya que muchos de nosotros no estamos acostumbrados en nuestro contexto latino a leer abundantemente y estas lecturas largas y tan detalladas nos pueden parecer un poco engorrosas. Pero permítame recordarles que toda la palabra del Señor es útil y ha sido provista por su gracia para nuestra edificación y santificación y tiene como propósito la salvación de nuestras almas. Es decir, es que permítame a través del desarrollo de este sermón poder ir desglosando cada uno de los elementos que hemos sido mencionados aquí y recordándoselos para que usted pueda ser edificado por la palabra. Primero, quiero hacer una ilustración, tal vez para que los niños que están presentes puedan tener una relación más clara del propósito de este sermón. Ustedes conocen un fontanero, ¿verdad? Me imagino que algunas veces han tenido que contratar los servicios de un fontanero en su casa. El fontanero es este señor, generalmente es un varón, que se acerca para poder solucionar los problemas en las cañerías de la casa, ¿cierto? Para destapar el sifón que se tapó en la casa y que está oliendo horrible la casa y se están devolviendo todas las aguas sucias de la casa. ¿Ha tenido esta lamentable experiencia en su vida? No es una experiencia que usted quisiera repetir, ¿verdad? No es una experiencia para la que uno esté preparado tampoco. Y no es una experiencia que uno dijera, se solucionó y quisiera que dentro de 5 años pudiera otra vez tener la visita del fontanero. Nadie la quiere tener ni por primera vez, ni la quiere volver a repetir. Ahora imagínese que usted tiene que invitar al fontanero a su casa. Se tapó el sifón de la cocina de su casa y se devolvió el agua y esto está que huele horrible. Llama al fontanero y el fontanero viene con toda su maquinaria, destapa el sifón, arregla el problema y quedó solucionado el asunto. Y usted paga al fontanero y se queda pensando si realmente está dispuesto a invitar más personas a su casa para tener una gran cena en su casa, que posiblemente fue la que causó el taponamiento de su sifón, ya que cuando se lavó la loza, se fue muchísima comida dentro del sifón porque tenía muchos invitados en su casa. Para el próximo fin de año, la próxima cena navideña, usted seguramente va a decir, muy bien, yo participo, pero en mi casa, mejor no. Usted no quiere volver a tener esta experiencia. Pero unos años después se vuelven a reunir en su casa. Y usted ya presiente en su corazón lo que puede pasar. Y tiene gran temor y recelo en su corazón de decir, no quiero que se tape el sifón, no quiero que se tape el sifón. Y se tapa el sifón. Y tiene que llamar nuevamente al fontanero, pero esta vez dice, bueno, ya supe cómo fue la vez pasada, esta vez quiero llamar a un fontanero perfecto, el que mejor cobre, el que mejor tenga fama. Y llama al mejor fontanero de todos y le dice, venga mi señora, ¿usted qué quiere que haga? Yo puedo destaparle el sifón y solucionarle el problema ahorita y dentro de un tiempo va a volver a molestarlo. O le puedo solucionar este problema definitivamente y usted no vuelve a tener problemas con esto y no se vuelve a preocupar, así le bote comida al sifón.
Y la señora de casa dice, pues solucioname el problema definitivamente. Y el fontanero le dice, bueno, mi señora, entonces la obra es complicada. La tubería que usted tiene es muy pequeñita, hay que cambiar la tubería por una más gruesa, hay que limpiar la caja, hacer una caja, en fin, explica todos los detalles. Y usted accede, se hace la gran obra y queda ese trabajo hecho perfecto. Y no vuelve a molestar jamás en la vida. Y usted se puede acercar confiadamente a lavar toda la loza y a invitar toda la gente que quiera a su casa porque sabe que ya no hay nada que pueda tapar ese sifón. Palabras más, palabras menos es lo que tenemos en este texto de las Escrituras. Una cantidad de ritos que se estuvieron haciendo por muchísimos años en el tiempo de Israel para que Israel pudiera ser limpio de toda su inmundicia. Pero siempre eran rituales imperfectos, que se requería que nuevamente se contratara el servicio del sumo sacerdote año tras año. Y tenía ese temor en su corazón. Siempre que llegaba el fin de año dice, ¿será que este año sí somos limpios definitivamente o no? ¿Será que este año sí va a funcionar? ¿Será que el fontanero puede solucionar el problema? Y siempre se tenía el temor de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo y tal vez no saliera de allí. Y era una señal para el pueblo de decir, el Señor no aceptó nuestro sacrificio y no hemos recibido perdón. Pero todo eso estaba anticipando la obra perfecta del fontanero de fontaneros, del jefe de los jefes. ¿Quién es qué? Jesucristo. Un día iba a venir Jesucristo y iba a decir, yo soluciono ese problema definitivamente. Nunca más se volverán a preocupar por él. Y Él murió en la cruz cumpliendo todos estos rituales, todos estos sacrificios para que nosotros no tuviéramos que volver nuevamente a todos estos ritos y pudiéramos ser limpios y libres de una forma definitiva y completa de todas nuestras impurezas, inmundicias, transgresiones y pecados. Esa es la obra que se está anticipando en este texto de aquí. Y este texto de aquí, en la mayoría de las Biblias, tiene como título el día de la expiación, porque ciertamente está hablando del día de la expiación, que en hebreo es muy conocido como el Yom Kippur. ¿Lo han escuchado alguna vez? Pues Yom Kippur significa literalmente Yom, día, y Kippur, expiación, aunque la palabra Kippur es una palabra aquí traducida de la palabra original que significa expiación, que es como más bien kaper o kapar, depende de la pronunciación según el hebreo que estemos utilizando actualmente. Y la palabra expiación significa cubrir, sin palabras más y sin palabras menos, significa cubrir. Y se utiliza en otras partes de las Escrituras. Para que nos hagamos una idea, cuando Dios le ordena a Noé construir el arca de Noé, Dios le ordena a Noé qué hacer con el arca cuando la termina, cubrirla con brea, calafatearla. Esa palabra que aparece allí, cubrir con brea, es la misma palabra que se traduce. Noé tuvo que expiar el arca con brea, cubrirla completamente con brea. Esta palabra la encontramos también en otros contextos de las Escrituras, como por ejemplo, cuando se está hablando de Israel, cuando pasa por el mar en medio del desierto, en medio del mar en el desierto, ¿sí? Y la palabra que se utiliza para decir que el faraón y el ejército del faraón fueron cubiertos con las aguas del mar es la misma palabra, Kippur. Ellos fueron expiados con las aguas del mar, fueron cubiertos con las aguas del mar. Así es que el día de la expiación básicamente es el día en el que el Señor cubre nuestros pecados, nuestras transgresiones. ¿Y con qué las cubre? Con la sangre de un cabro que fue destinado para este propósito. Pero ustedes habrán dado cuenta a lo largo de la lectura de las Escrituras que tenemos ese mismo día varios sacrificios. ¿Lograron contarlos? ¿Prestaron atención a cuántos fueron? Fueron 5 sacrificios, 5 animales sacrificados el mismo día. 2 de esos animales eran ofrecidos ¿por quién? Por el mismo sumo sacerdote. Eran para el perdón de los pecados del sumo sacerdote y de su familia.
Los otros sacrificios eran ofrecidos para el perdón de los pecados del pueblo de Israel y el holocausto de Israel. Y uno de ellos no era sacrificado. ¿Ok? ¿Tenemos eso claro? Para que lo tengamos presente y no nos perdamos con la lectura. Ahora quiero centrarme en cuál es el propósito de este sermón. La expiación levítica evitaba o tenía como propósito que el pueblo de Israel muriera, que el sacerdote muriera. Si se dieron cuenta desde el principio, Moisés le está dando estas instrucciones a Aarón. Dios le está hablando a Moisés y a Aarón, y Moisés le dice a Aarón, y le dice, para que no entres al tabernáculo, al lugar santo, cada vez que quieras y no mueras. Te acercarás una vez al año, y cuando te acerques te acercarás de esta forma, y empieza a describirle los sacrificios para que no mueras. Y esto, porque estas instrucciones del capítulo 16 del día de la expiación fueron dadas inmediatamente después de la muerte de Nadab y Abiú, los otros dos hijos de Aarón. En capítulos anteriores, en el capítulo 11, se nos relata la muerte de Nadab y Abiú porque entraron a la presencia del Señor con un fuego extraño, un fuego que el Señor no les había ordenado. Ellos tomaron sus incenciarios, pusieron el incienso santo encima de ellos y tomaron fuego, no sabemos de dónde, pero no lo tomaron del altar del Señor, no tomaron un fuego que estaba consagrado, y se acercaron inapropiadamente a adorar al Señor. Y por causa de entrar inapropiadamente, murieron en la presencia del Señor. El tabernáculo fue contaminado y fue necesarios los capítulos 12, 13, 14 y 15, que nos hablan de todas las formas posibles de contaminar el tabernáculo del Señor, para que nadie más muriera en la presencia del Señor, ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni Moisés, ni el pueblo, porque Dios estaba habitando en medio de un pueblo impuro. Lo acabamos de leer en el capítulo 16. La presencia del Señor santa en medio de un campamento impuro. Y eso podía provocar la muerte de todos los que estaban allí. Así es que Dios les dice, para que nadie más muere, todos tienen que mantenerse limpios. Todos, no era ni siquiera el sumo sacerdote. Todo el pueblo tenía que estar limpio. Y les da una cantidad de regulaciones para que no se contaminaran. Dentro de ese mismo contexto, cuando Dios termina de darle todas estas instrucciones a todo Israel por medio de Moisés, llega ahora la instrucción principal del día de la expiación. ¿Cómo vamos a hacer para limpiar todo esto para que puedan seguir delante de la presencia del Señor? Y esta porción cierra entonces con este espectacular día que está anticipando la obra mediadora de Cristo. Es necesario ahora que hagan estos sacrificios para que nadie más muera. Y mi pregunta para ti es, ¿tú estás viviendo aún bajo la expiación levítica? ¿Vienes simplemente para no morir? ¿Te acercas a la presencia del Señor simplemente porque no quieres morir? ¿O has aceptado y entiendes la mediación de Cristo, que no es para que no mueras, sino para que sepas para qué vives? ¿Bajo qué expiación estás viviendo tú? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo vienes a su presencia? ¿Vienes simplemente para sobrevivir? ¿Estás sobreviviendo en medio de este mundo? ¿O te entiendes que Dios tiene un propósito para ti? Y cada vez que vienes a la presencia, el Señor te está dejando claro el propósito de tu vida. Te está diciendo para qué sigues con vida. ¿Cómo vienes al Señor? Vamos a responder a esa pregunta a través de este sermón. Pero además de eso, nos es necesario entonces explicar todo lo que ocurrió en esta lectura que tuvimos acá para que podamos entender el propósito de cada uno de estos elementos. Y nos vamos a acercar a través de 4 puntos principales que describen todo lo que ocurrió en este capítulo de Levítico. El primero es el problema. Vamos a identificar cuál es el problema que encontramos allí. De ese problema surge todo lo que está pasando. Después, cuál es el medio que Dios ha provisto para solucionar el problema.
¿Cuál es el alcance que Dios está dando para solucionar este problema? ¿Hasta dónde alcanza la solución que Dios le está dando? ¿Y cuál es el resultado de la solución que Dios le está proveyendo a Israel para enmendar el problema? ¿Lo tenemos claro? Entonces, primero vamos a identificar el problema que está allí, después el medio que Dios va a utilizar para solucionar el problema, el alcance de este problema, es decir, la provisión que Dios da, hasta dónde alcanza, y finalmente cuál es el resultado de la solución que Dios le dio al pueblo. ¿Cuál es el problema? ¿Ha logrado identificar el problema hasta ahora? Es muy sencillo. ¿Saben cuál es el problema? ¿Nadie lo identifica? El problema es que Dios es santo. El problema es que Dios es santo y nosotros impuros. Nosotros somos impuros y Dios es santo. Este mundo vive en impureza. Este mundo además vive en pecado, pero Dios es santo. ¿Cómo es posible que Dios le prometa a su pueblo venir a vivir en medio de ellos si Él es santo y nosotros impuros? Si alguien de nosotros se acercara a la presencia del Señor, que es santo, que es perfecto, que es glorioso, que irradia su gloria y su resplandor por todo lugar, y nos acercáramos, moriríamos inmediatamente en su presencia. No podemos resistir su majestad. Es como si usted pretendiera en un pedazo tiesto de barro, en una pequeña vasija de barro, introducir un gran tesoro, ¿cierto? Y apenas le cabe un puñado y empieza a hacer fuerza y empieza a hacer fuerza para meter todo ese gran tesoro, y finalmente, pues es un pedazo de tiesto de barro, ¿no? Si usted le hace mucha fuerza, ¿qué va a pasar? Lo quiebra y no sirve para más nada. Imagínese contener toda la gloria de Dios y su majestad en nosotros que somos vasijas de barro. Ni siquiera nos podremos acercar a su presencia y su gloria inmediatamente nos consumiría. Pero esto nos está anticipando con plastilina, de una forma sencilla y misericordiosa, la obra que Dios iba a venir a hacer un día, para que nosotros no solamente pudiéramos comprenderla, sino anhelarla. ¿Recuerdan cuando llegó Israel frente al monte Sinaí y escucharon los truenos y relámpagos, la voz de Dios hablando desde el cielo? ¿Qué dijo el pueblo de Dios? Ve tú, Moisés, sube tú y habla con Dios, da la cara tú. Nosotros no queremos ir, porque si vamos, moriremos. Nosotros no queremos hablar con Dios, no queremos escuchar su voz, tenemos miedo en nuestro corazón. Y era necesario que el pueblo entendiera y tuviera ese temor, para que un día, con todo el temor que tuvieron en su corazón de acercarse a Dios, y viendo a Dios desde la distancia, y viendo su gloria y su esplendor, un día tuvieran a Dios caminando entre ellos y lo pudieran anhelar. Es como si toda la vida, toda tu infancia te estuvieran prohibiendo algo que está encima del armario de tu casa o del mostrador de tu casa. Y está allá arriba esa cajita y tú la veías desde chiquito allá. Una cajita hermosa, bonita. Jamás en la vida, nunca se le ocurra tocarla, ni siquiera la mire. Jamás. Y usted la veía y la contemplaba desde allá lejos. Intentaba alguna vez alcanzarse y se caía. Y sus padres le decían cada vez y lo corregían. No, señor, eso está prohibido, no la puede llegar. Y un día cuando llegas y cumples 18 años, la bajan y te la dicen, toma, es para ti, disfrútala. ¿Cómo abrirías tú esa caja? ¿Cómo la anhelarías y la desearías si toda tu vida te fue prohibida, te fue vetada? Pues ese es el propósito de Levítico. Levítico les estaba mostrando a un Dios que no podían ver, no podían tocar, no podían contemplar. Tenía que presentar sacrificios para que ellos entendieran que si querían acercarse a Dios, alguien tenía que morir, se tenía que derramar sangre. El precio de acercarse a la presencia de Dios era la vida de alguien. Y no podía ser la vida de ellos porque ellos eran pecadores. Entonces, ¿quién de entre los hombres podía ofrecer su propia vida para que se acercaran? Y miraban entre los hombres y decían, pues el mejor de nosotros es
Moisés, y Moisés estableció a Aarón. Entonces, pues vaya Aarón, usted es el mejor de nosotros. Usted es el único que puede ofrecer sangre para que podamos tener acceso a Dios. Y Dios dice, no, Aarón tampoco. Aarón es el mejor de ustedes definitivamente, pero Aarón tampoco. Aarón está tan corrompido como ustedes que él mismo tiene que ofrecer un sacrificio para que él mismo pueda entrar a mi presencia, antes de ofrecer sacrificios por ustedes. Y por eso tenemos los dos primeros sacrificios, el novillo y el carnero. Eran ofrecidos para limpiar a Aarón de sus pecados. Y entonces el pueblo dice, pues si ninguno de nosotros puede, entonces ¿quién puede? Y Dios les dice, es que no hay nadie que pueda. La falta la cometió un hombre. La falta la tiene que pagar un hombre. ¿Quién la cometió? Adán. ¿Quién tiene que corregirla? Adán, otro hombre. Pero no había ningún hombre sobre la tierra. Entonces Dios les dice, como no hay nadie a la imagen y semejanza mía que lo pueda solucionar, les voy a proveer animales temporalmente. No hay un sacrificio humano que se pueda ofrecer. Y se ofrecen animales para que el pueblo pueda entender que la muerte era necesaria, que la muerte era cruel, sangrienta y dolorosa. Para que el pueblo dijera, todo el tiempo prohibido, vetado, muerte, sangre, sacrificio, y un día cuando lo vieran, como fue profetizado, lo anhelaran y vinieran voluntariamente en el día del Señor a su presencia. ¿Comprendemos el propósito del Levítico? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanta sangre? Como decía Wilmer ahorita en la escuela dominical, es que no es que fuera otro Dios diferente. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios sanguinario, perverso y malvado. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios buena gente, buena onda, un Papá Noel. No, es el mismo Dios, pero es un Dios que tiene misericordia de un pueblo ignorante, de un pueblo que parece un niño y Dios lo trata como un niño y lo está ilustrando. Le está enseñando con plastilina para que cuando vean la realidad, ellos puedan anhelar y decir, ahora sí tengo completo, ahora sí lo puedo deleitar y saborear. Y se acercaran con temor reverente en su corazón, pero anhelando profundamente la presencia de Dios en su vida. El problema entonces es que tenemos un Dios santo y nosotros somos un pueblo impuro. El versículo 1 dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, no sea que muera. Cada forma de impureza que se mencionó en los 4 capítulos anteriores muestran que todo está contaminado por la muerte. Absolutamente todo. Aún las cosas que les eran lícitas les provocaban impureza. Y no estamos hablando aquí del pecado. Eran cosas lícitas que dejaban impuro al pueblo para que pudiera acercarse delante del Señor. Cada una de esas cosas que están mencionadas en los capítulos anteriores están relacionadas con la muerte o la pérdida de vida. Se estaba perdiendo vida. Si se derramaban flujos del cuerpo, flujos corporales, eran pérdida de vida, representaban pérdida de vida. Animales que estaban relacionados con la muerte, animales que estaban relacionados con la oscuridad y las tinieblas, animales que no podían comer porque estaban relacionados con la inconformidad, no estaban hechos de una forma precisa o exacta, sino que revelaban más bien que podrían ser de una categoría, pero tenían características de otra categoría. Entonces ni eran esto, ni eran lo otro. Y el Señor dice, esos son animales impuros, no los coman. No son limpios, no están íntegros. Tienen características de este montón y tienen características de este otro. Y Dios les dice, no, para que el pueblo pueda entender cuál es su condición. El pueblo pudiera estar agotado y decir, pero ¿y entonces cómo le hacemos? O sea, ¿cómo venimos? ¿Cómo nos acercamos a ti si básicamente si damos un paso y ya estamos contaminados, nos vamos a morir? Para que un día Dios les dijera, mira, toma, esta cajita es para
ti. Disfrútala libremente ahora sí. Ahora sí puedes disfrutar de la presencia del Señor. Éxodo 19, 4 al 6, nos hablan del gran propósito que Dios tenía para el pueblo. Y les dice: he hecho un pacto con ustedes, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quería mostrarles que tenía un plan especial con Israel y que los quería separar del resto de las naciones. Y les dijo: el resto de las naciones las creé yo, pero ustedes son mi especial tesoro, un tesoro en vasijas de barro. Son especiales para mí, por eso les estoy dando un trato especial. Por eso quiero que entiendan que ustedes son diferentes a Egipto, de donde salieron, y diferentes a Canaán, para donde van. Y no pueden traer los hábitos de Egipto, ni pueden aprender los hábitos de Canaán. Ustedes van a tener su propia cultura, su propia vida, y van a ser diferentes. Dios quiere hacernos santos para que podamos estar en su presencia. Y ser santo significa ser consagrado, apartado, separado para el servicio de Dios. Cuando vemos que Dios es santo, significa que Dios es diferente, es otro, no es alguien del montón, no es de esta creación. Él no hace parte de la creación, porque Él hizo todas las cosas, Él es otro. Y nosotros fuimos creados, y Dios dice: de todo lo que yo creé, yo quiero que ustedes sean aparte, diferentes, unos diferentes, que puedan relacionarse conmigo, para que puedan portar la luz de mi gloria y llevarla al pueblo, llevarla al mundo. Ustedes son portadores de la luz del Señor en vasijas de barro. Su gloria, si se dan cuenta, la gloria del Señor ni aumenta ni disminuye. Consideren, por ejemplo, a Moisés cuando subía al monte, ¿no? Y entraba a la presencia del Señor. Cuando bajaba, su rostro, dice que irradiaba luz. Había sido llenado de la presencia del Señor, pero su luz era temporal. Poco a poco, mientras estaba entre el pueblo, se iba aplacando esa luz. Era temporal. Dios nos ha creado para que estemos en su presencia constantemente. Irradiemos de esa luz al mundo. Llevemos la luz del Evangelio al mundo. Pero ahora nosotros nos preguntamos: bueno, si Dios es santo, si es glorioso, si es tan perfecto y majestuoso, y nos está dando de su gloria, entonces Él está disminuyendo de su gloria. Su gloria es disminuida. Si nosotros somos impuros y nos acercamos a la presencia del Señor como Israel, que se acercaba en su impureza y contaminaba el tabernáculo, y era necesario hacer nuevos sacrificios, entonces nosotros nos cuestionamos: entonces ¿estamos entorpeciendo el plan de Dios? Si yo estoy impuro y me acerco delante del Señor, o estoy impuro en el campamento se contamina y se contamina el tabernáculo, entonces pues Dios es glorioso y poderoso, pero pues no pudo. Yo vine y contaminé y arruinó todo. ¿De qué sirve que Dios sea santo y glorioso si yo vengo y entorpezco los planes del Señor cada vez que esté impuro? ¿No te surge ese dilema? ¿No te surge esa inquietud con esta cantidad de reglas? Dios dice: no venga porque me contaminan. Y uno dice: pero ¿cómo así? O sea, ¿no se supone que es Dios todopoderoso? Y si yo lo contamino, ¿por qué no puede limpiarse de su impureza, de la que yo le estoy trayendo? Pues recordemos que el texto nos está diciendo que la causa no es por causa de que nosotros le contamináramos, sino que es por causa de que si nos acercáramos así, nosotros moriríamos. Él está teniendo misericordia de nosotros. Él es santo y su gloria no disminuye ni aumenta cuando nosotros la alabamos. Más bien, Él tiene toda su gloria, todo su esplendor, y nos ha concedido un poco de su gloria para que nosotros la tomemos y le adoremos y se la retribuyamos a Él. Finalmente toda la gloria volverá al Señor cuando todos estemos muertos. Él ha puesto de su gloria en nosotros, y adorar a Dios es reconocer
que Él es glorioso y que nosotros estamos devolviendo de la gloria que Él ha puesto en nosotros. Pero si se dan cuenta, entonces su gloria ni aumenta ni disminuye. El que tú le adores no lo hace más Dios, y el que no lo adores no lo hace menos Dios. Tú no le puedes robar, no le puedes quitar nada. Job 35, 6, 7 lo expresa de la siguiente forma: si has pecado, ¿qué logras tú contra Dios? ¿Qué haces tú contra Dios? ¿Tú crees que con tu pecado puedes hacerle algo a Dios? Y después dice, y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? ¿Qué le puedes hacer a Dios si son muchas tus transgresiones? Y Job sigue, ¿no? Y después dice, si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe Él de tu mano? No, si yo soy justo y le voy a dar gloria y adoración a Dios, y quiero darle este detalle a Dios, ¿con quién estás hablando? ¿Es Dios? ¿Qué le puedes quitar con tu pecado? ¿O qué le puedes dar con tu justicia? Si todas las obras buenas que tú haces, Efesios dice que Él las preparó de antemano para que anduvieras en ellas. No puedes hacerle nada ni quitarle, Él es el Todopoderoso. Pero ¿qué si quiere hacer Él? Él quiere revertir nuestro camino de descenso hacia la muerte, y más bien que te acerques a su presencia. Desde que nosotros fuimos echados del huerto del Edén, dice la palabra que fuimos echados al oriente, y nuestro camino es de descenso. El huerto del Edén estaba en una montaña y fuimos echados, y desde ahí solamente nos quedaba descender, 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 descender hacia el oriente. Cada vez que el hombre sigue caminando dándole la espalda a Dios, sigue descendiendo, descendiendo y descendiendo. Y solo hay una forma en que el hombre puede dar media vuelta y venir de regreso hacia el Señor. Venir del oriente hacia la presencia de Dios. Adán y Eva fueron exiliados hacia el oriente. Caín fue exiliado hacia el oriente. La tierra que eligió Lot, alejándose de la presencia del Señor y apartándose de Dios, estaba hacia el oriente, Sodoma y Gomorra. El exilio de Israel en Asiria y en Babilonia fue hacia el oriente. ¿Hacia dónde fue enviado el cabro de la expiación? De los dos cabros. El que quedó con vida dice que fue sacado de la puerta del tabernáculo y enviado al desierto. ¿A dónde? Al oriente. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso? O sea, explíqueme un poquito más. El mensaje del tabernáculo nos está anunciando la luz de un nuevo día. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 1, versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Si no lo entendiste, te lo explico con claridad. Todo lo que estaba relacionado con el pecado, la impureza y la condenación era enviado hacia el oriente, fuera y lejos de la presencia del Señor. El cabro, con todos los pecados de Israel, fue enviado al desierto hacia el oriente. Pero un día del oriente, porque dice, con que la aurora nos visitará. ¿Saben qué es la aurora, no? Es la luz del sol cuando se levanta al amanecer. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. ¿Y a quién se está refiriendo este texto que se está profetizando en Lucas capítulo 1? ¿Quién es la luz de la aurora? Es Jesús. ¿De dónde se está levantando? Del oriente, de donde Dios envió toda la muerte, el pecado, la maldad. Está diciendo que un día de la muerte, de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la maldad, se levantará victorioso Jesús y alumbrará nuestras vidas, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Es Jesús, es el despertar glorioso.
Es Jesús el que viene a alumbrar nuestras vidas y se levantará de la muerte victorioso, resucitando y trayéndonos gloria. Así es que el día de la expiación apunta todo, en todas sus partes, en todos sus elementos, en todas sus figuras, hacia la obra perfecta de Jesucristo en cada uno de sus elementos. ¿Quién va a recorrer ese camino de regreso a Dios? ¿Quién se levanta desde el oriente y viene hacia la presencia de Dios? ¿Quién puede salir del mundo del caos del desierto, venir del oriente y entrar en la presencia del Dios Santo sin contaminarse por el camino? Solo Cristo. No hay nadie más que recorra ese camino. Y esto lo ha provisto por medio de la sangre. Levítico 17:11, el siguiente capítulo de Levítico dice: la vida de la carne está en la sangre. La sangre es una representación de la vida. El Señor está tomando la sangre como una señal de la vida. Si nosotros estamos constantemente perdiendo vida y todas nuestras obras indican que estamos contaminados, inmundos, porque estamos perdiendo vida constantemente, la única forma de adorar al Señor y servir al Señor es llevando a Él vida. Pero en sí mismos nosotros no tenemos vida porque la estamos perdiendo constantemente. Así es que para poder llevar vida delante del Señor tenemos que llevar sangre, porque en la sangre está la vida, dice Levítico 17. Por eso los sacrificios demandaban sangre y la sangre no se podía derramar en cualquier parte. Tenía que ser vertida en la presencia del Señor. Es decir, el propiciatorio tenía que ser cubierto con vida, con sangre. El propiciatorio era la tapa del arca. Y dentro del arca se encontraban tres cosas que señalaban claramente los tres pecados más contundentes de Israel y de toda la humanidad. Encontrábamos las tablas de la ley que Israel quebrantó. Encontrábamos la vara de Aarón, que era una señal de la falta de sujeción de Israel a las autoridades. No queremos a Aarón, queremos un nuevo gobernante. Y Dios dijo, bueno, a ver, pongan sus varas acá y la que reverdezca, esa será la que los gobierna. Israel no quería someterse a sus autoridades. Y la otra cosa que estaba allí, ¿cuál era? El maná. Un pueblo desagradecido, la ingratitud de Israel. No queremos más este maná, Señor. No queremos más tu provisión para nuestras vidas. Y sobre la tapa estaban los dos querubines mirando hacia abajo, ¿cierto? Trayendo el juicio de Dios, velando por el juicio de Dios. Cuando los querubines veían, ¿qué veían de Israel? Su pecado, su maldad, toda su maldad. Y cuando viene y trae el sacrificio, el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio, de tal forma que los querubines ya no veían el pecado de Israel, sino que veían la sangre, la vida de alguien justo y limpio que murió para cubrir sus pecados. Pero aún así esto era un sacrificio imperfecto, porque la sangre de los machos cabríos que hacía cubría nuestros pecados. Pero ¿qué dice Juan acerca de Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? ¿Cubre? No, Él no cubre, Él quita el pecado del mundo. Y por eso un solo macho no era suficiente para representar toda la obra de Cristo. Porque uno era sacrificado para cubrir los pecados, pero el otro era enviado al desierto y se imponía las manos sobre él como una señal de que el Señor alejaba todos los pecados de nosotros. Los enviaba al desierto. Eran necesarios dos machos para que nosotros pudiéramos ser expiados, pero los dos representaban la obra completa de Jesucristo. Cristo vino y quitó los pecados de nuestra vida. El sacerdote debía ser purificado y limpiado primero para que pudiera mediar por los sacrificios del pueblo. Y esta mediación del sacerdote nos está mostrando también la única mediación de Cristo. Porque si notaron, cuando el sacerdote entraba a hacer los sacrificios y derramar la sangre en el tabernáculo, el texto dice claramente, nadie más podía estar en el tabernáculo.
El sacerdote no podía recibir la ayuda de nadie más para mediar por los pecados suyos y los del pueblo. Porque nos está diciendo con claridad que el único que puede mediar por nosotros entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay más. Jesucristo no necesita la ayuda de nadie más para mediar por nosotros. El sumo sacerdote no tuvo la ayuda de nadie más. Nadie más podía estar en el tabernáculo. Jesucristo no puede ser ayudado por nadie más en su obra mediadora. Tus obras no ayudan a la mediación de Jesucristo. Tus obras no te justifican. Las obras de María tampoco, la mediación de María nos sirve. La de los santos tampoco, la de los ángeles tampoco, el Papa tampoco. Nadie más es capaz de mediar delante del Señor, porque el único que podía entrar al lugar santo, a la misma presencia del Señor, sin la ayuda de nadie más, era el sumo sacerdote. Luego nadie más puede ayudar a intervenir en la obra mediadora de Cristo. Cristo es el único que puede mediar por nuestros pecados. El pueblo tiene que entender que no hay nadie más apto en el mundo para mediar delante del Señor. Esta obra mediadora nos muestra que es necesario una sustitución. Tú no puedes mediar por tus propios pecados, así tú derrames tu sangre delante del Señor, porque tu sangre es inmunda, tu sangre está manchada con tu propio pecado. Así es que necesitas la sangre de uno justo y limpio. Por eso tenemos un primer sacrificio del novillo, tenemos el sacrificio del cabro, tenemos el sacrificio del carnero. Todos nos están mostrando que es necesario que alguien nos sustituya. Ahora usted seguramente se está preguntando qué significa Azazel. Bueno, tengo aquí cuatro posibles respuestas a la pregunta de Azazel, pero no sabemos ciertamente qué significa Azazel. Ninguna de estas es posible que lo sea, pero les voy a ofrecer las alternativas para que usted medite en ellas. Cuando se envía el sacrificio del otro carnero al desierto, se dice que es enviado para Azazel en el desierto. Esto puede significar que este Azazel posiblemente era un demonio que se encontraba allí en el desierto. No lo sabemos. No encaja con ninguno de los principios bíblicos, pero es una de las posibles interpretaciones que se han creído. Este Azazel podría ser un mismo lugar desértico allí en el desierto desolado y una peña posiblemente donde el animal podía caer y morir. Este Azazel podía significar destrucción total, es decir, que este cabro fue enviado para la destrucción total. O Azazel podría simplemente significar el cabro que es enviado fuera. No sabemos qué significa Azazel, pero más bien deberíamos centrarnos en el propósito del rito. ¿Cuál era el propósito del rito? El rito es muy claro, nos está diciendo: la sangre del cabro nos limpia, del que es sacrificado en el tabernáculo, y el otro animal es dado para llevar nuestros pecados. Se imponían las manos sobre el animal y se enviaba con los pecados de Israel hacia el desierto. Y eso más bien sí nos ayuda. Es claro para nosotros en el texto y nos está mostrando la obra sustitutiva de Cristo, cómo Él está tomando nuestro lugar y llevó nuestros pecados para morir por ellos en un lugar desértico afuera de la ciudad. Y esta ilustración del cabro es muy precisa con la obra de Cristo. No murió Cristo fuera de la ciudad, no murió Cristo en el monte del Gólgota, un lugar desértico apartado de la ciudad. No murió llevando todos nuestros pecados sobre Él. Entonces este es el propósito de este cabro. ¿Y cuál fue el alcance de la obra de Cristo? Si se dan cuenta, el alcance de la obra de Cristo fue un alcance que es centrífugo, que salió del centro y se extendió hacia afuera. Porque el pecado tenía la misma proposición, era lo contrario. El pecado venía de afuera, de los paganos, después del pueblo, después del lugar santo, de los atrios, el lugar santo, hasta que el pecado llegó hasta la misma presencia del Señor, con el atrevimiento de Nadab y Abiú, cuando llevaron y contaminaron el mismo lugar santo. Ahora la purificación
de parte del Señor sale del mismo lugar santísimo. El primer sacrificio que es ofrecido el día de la expiación, el sumo sacerdote tiene que entrar hasta el lugar santísimo y cubrir, rociar con sangre allí. Después purifica el lugar santo y después purifica el altar que está afuera y después purifica todo el pueblo. El pecado y el alcance de la santificación que el Señor alcanzó por nosotros empieza por la casa del Señor, por el pueblo de Israel, y después nos envía al mundo a santificar el mundo, a tomar del mundo lo que le pertenece a Dios, predicando al mundo, siendo sal y luz en medio del mundo corrupto. Pero primero tenemos que venir a la presencia del Señor para ser irradiados con su gloria y salir al mundo a llevar su mensaje. El pecado no se queda quieto. El pecado se esparce y contamina todo lo que toca. Todo aquello que estaba inmundo, si tocaba a alguien o era tocado por alguien, esa persona quedaba contaminada. Pero la gloria del Señor tampoco es estática. La gloria del Señor sale de su presencia y purifica y santifica todo aquello que alcanza. Este es el ritual de la limpieza que el Señor traía sobre nuestras vidas. Y este sistema estaba diseñado para agotarnos. Imagínense, ocurría una sola vez al año. El pueblo tenía que aguardar un año completo para saber si sus pecados eran expiados o no. Tenía sacerdotes mortales. Al final se encuentra una instrucción para que cuando muriera el sumo sacerdote de turno, el siguiente le relevara y así perpetuamente, dice el texto. Es decir, el pueblo de Dios estaba condenado a repetir estos rituales para siempre. Hasta que un día llegó nuestro Señor Jesucristo a librarnos. Hizo una expiación perpetua por nosotros. Su expiación fue completa. Requería una limpieza, pero era temporal. Tenían que estar limpiando constantemente todo con sangre. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue glorioso. Al final el texto dice: descansaron. Este día será un día para que descansen en la presencia del Señor. Afligirán sus almas, es decir, ese día ni siquiera trabajarán para comer. No comerán ese día, será un completo día de reposo y descanso delante del Señor. Sería un día de aflicción porque está anticipando el día de la muerte de Jesucristo. Pero aún así ese día alcanzaremos nuestro descanso eterno. Levítico 16:31 dice: será para ustedes día de reposo, de descanso solemne. Estas palabras descanso solemne literalmente significan Shabbat, Shabbatón, el descanso de los descansos. Es el día más glorioso. Por eso para los judíos el día de la expiación, el Yom Kippur, sigue siendo el día más importante del año. Es muy triste que ellos todavía sigan confiando en que pueden por medio de sacrificios alcanzar misericordia y que tengan que seguir sacrificando cuando están menospreciando el sacrificio de Cristo. Cada vez que tú practicas uno de estos hábitos judíos, una de estas ordenanzas judías, estás diciendo: Cristo no valió para nada. Este sacrificio vale más que la misma sangre de Cristo. Por eso nosotros no podemos hoy participar de estas tradiciones judías y estos hábitos, porque todos ellos eran imperfectos y solo estaban dados para anticipar la obra perfecta de Cristo. Y ya vino Cristo, y ya murió, y ya expió nuestros pecados. ¿Para qué tenemos que volver otra vez a los mismos rituales? ¿No puedes ver con qué precisión Cristo cumplió todos estos sacrificios? ¿Ves la precisión de cada uno de ellos, cómo los cumplió a cabalidad? Cristo logró nuestro reposo eterno. Hebreos 9:12 dice: Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Esa perpetuidad de estos sacrificios, dice, Él obtuvo una redención eterna, para siempre. No necesitamos ya más redención. Tenemos una limpieza real delante del Señor. Levítico 16:30 dice: serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Pero tenían que hacerlo cada año.
Y el Señor nos dice, serán limpios delante de mi presencia eternamente, para siempre. Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Cristo nos lavó con su preciosa sangre y nos limpió perfectamente y definitivamente. Levítico 16, 23, 24 nos hablan de sus vestiduras gloriosas. Y si se dieron cuenta, el texto que leímos en Levítico 16 muestra dos vestiduras diferentes para el sumo sacerdote. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Cristo vistió estas vestiduras sacerdotales santas para poder entrar al lugar santísimo cuando murió en la cruz, ascender a los cielos, entrar al tabernáculo celestial y llevar una sangre perfecta y limpia que era la misma suya y ponerla sobre el propiciatorio y quitar nuestros pecados, no solamente cubrirlos sino quitarlos. Pero si se dan cuenta, el sumo sacerdote hacía lo mismo y dice que lo hizo con vestiduras de lino. Todo era de lino, él vestía completamente de blanco. ¿Usted recuerda cómo son las vestiduras del sumo sacerdote descritas en la palabra? Son gloriosas, son majestuosas. Tenía un turbante con una tiara de oro, un pectoral con piedras preciosas, tenía una vestidura de lino debajo y encima una túnica. O sea, era una cosa gloriosa. Usted lo veía y quedaba encantado. Era como si estuviera viendo el cielo en la tierra. Pero cuando él entró a ofrecer el sacrificio en el lugar santísimo, el sacerdote dice que iba con unas vestiduras de lino blanco, humilde, como cualquier otro hombre del montón. Porque nos estaba mostrando cómo Cristo iba a morir por nosotros en la cruz. ¿Cómo vino a morir Cristo por nosotros en la cruz? Con toda su gloria y su majestad. Él vino como rey. Cualquiera que lo vio dijo de él, ¿este es el rey? No, lo vieron sin atractivo, sin ninguna gloria, sin ninguna majestad, hasta lo menospreciaron. Lo veían como cualquier otro, era un hombre del montón. Se despojó de toda su gloria para venir a servir a los hombres, hasta que fue despojado de sus vestidos y muerto en una cruz. Y así entró al lugar santo, sin ninguna hermosura, sin ninguna gracia, sin ninguna belleza en él, humillado por los hombres, quebrantado por los hombres. Por eso el sumo sacerdote no tenía sus vestiduras de gala cuando entró a ofrecer los sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Pero cuando presentó sus sacrificios y salió de allí, victorioso y glorioso, dice que se lava, se limpia y se pone ahora sí sus vestidos de gala y ofrece los otros dos sacrificios, los holocaustos. El sacrificio de adoración a Dios, una respuesta de adoración a Dios propia. Y vemos entonces a un Jesús glorioso, resucitado, descender del cielo, con su gloria y su majestad, describe la palabra en los evangelios, resplandeciente, dando la autoridad a sus discípulos para ir y cumplir con su misión, irradiando su gloria en ellos y dándoles su poder para que hagan su labor, para que sean lámparas en la tierra, aunque sean vasijas de barro. Esto nos está mostrando la obra de Cristo perfecta, desde principio hasta fin. Cristo vistió las vestiduras sacerdotales de lino en su humillación. Ofreció la sangre en la cruz una vez y para siempre. Dejó las vestiduras de lino allí dobladitas en la tumba. Resucitó revestido de gloria y ahora intercede como sumo sacerdote exaltado. Tienes un sumo sacerdote en la presencia del Señor que clama por ti, que media por ti, a quien puedes clamar. Ya no necesitas venir una vez al año para que
se ha aceptado tu perdón delante del Señor. Ahora tienes un acceso pleno a la presencia del Señor. Constante, puedes venir en cualquier tiempo y sin ninguna cosa que se interponga entre ti y Dios. ¿Has comprendido el precio que Cristo pagó? ¿Has comprendido el alcance de su obra? Ahora te puedes acercar desde tu casa, en oración, desde tu carro, desde la congregación, en la calle, en cualquier lugar que tú clames a Dios. Tienes un camino abierto a través del cuerpo que su velo que fue abierto por ti y por mí, para que tu oración pueda ser atendida delante del Señor. Él es el perfecto mediador. Él resucitó revestido de gloria. La cruz ahora es nuestro día de la expiación. La resurrección es la salida victoriosa del lugar santísimo. La ascensión nos da la confianza de una obra terminada, sentado a la derecha del Padre. Terminó su labor. Ya no está más caminando en el lugar santo ofreciendo sacrificios, está sentado. Nos está diciendo, terminé. No hay nada más que añadir aquí. El día de la expiación pone en evidencia la necesidad que tenemos de ser limpiados de nuestros hábitos pecaminosos y de aquellos que sin ser pecado nos alejan de nuestra comunión con Dios y con su pueblo. No vamos a crecer en santidad si no estamos limpios de estos hábitos que nos mantienen alejados del Señor. Y la frialdad espiritual que estamos experimentando actualmente. Si tú experimentas esta frialdad espiritual, esta falta de crecimiento, esta falta de madurez, está ligado a tu impureza. A esa zona gris que no quieres llamar pecado y en la que te sientes tranquilo, pero que a la vez te mantiene inquieto. ¿Tienes un hábito en tu vida de esta forma? Algo que tú dices, pero no es pecado. O sea, tengo licencia para hacerlo. O sea, ¿qué hay de malo si pierdo 2 horas de mi vida en Netflix? 3, 4 horas. Estoy en mi tiempo libre, estoy en vacaciones. Tengo el tiempo para hacerlo. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo si estoy mirando en el computador algo que no propiamente es pecado? Tú dices, bueno, no es pornografía, no estoy pecando, pero estás viendo chicas sensuales, medio cubiertas, medio desnudas, en las cuales encuentras satisfacción. Y te sientes tranquilo porque dices, no es pornografía, no estoy pecando, no está mal. Estás haciendo una cantidad de cosas en tu vida en donde tú dices, no es pecado. Y te sientes tranquilo con ello porque no le puedes poner el rótulo de pecado, pero te está apartando del Señor. Te está contaminando, estás perdiendo tu comunión con Dios y pierdes tu comunión con tu prójimo. Y el Señor te dice, yo vine a morir en la cruz para limpiarte aún de ello, para que seas libre de esos hábitos que tienes en tu vida, que no les puedes poner el rótulo de pecado, pero que te están contaminando y apartando del Señor. Que no experimentes la presencia de Dios en tu vida, que no madures, que no crezcas en santidad mientras te acercas a Dios cada domingo o cada vez que lo hagas en tu casa, debería preocuparte. Pon en evidencia que hay algo más que pecado en tu vida. Considera que 2 hombres murieron por acercarse descuidadamente a la presencia del Señor. Vinieron a Dios en sus propios términos y no en los términos del Señor. Vinieron delante del Señor y dijeron, no estamos en pecado, no estamos haciendo nada malo, venimos a adorarte pero a nuestra manera. Y Dios dijo, no es a su manera, es a la mía. Y murieron. ¿Tú crees que puedes acercarte a la presencia del Señor a tu manera? Sin reconocer que hay pecado en tu vida, pero tú dices, pues la Biblia no dice que es pecado, entonces no es pecado. No importa. ¿Te quieres acercar hacia el Señor? 2 hombres murieron por eso. No deberías temer, pero no deberías también descansar en la obra del Señor. Que el pueblo vivió temiendo por muchos años y un día el Señor bajó esa caja y le dijo, toma, es para ti. Y ahora la puedes disfrutar. ¿Por qué no disfrutas de la presencia del Señor en tu vida?
Considera que Cristo derramó su sangre preciosa para limpiar a todo el que se acerca arrepentido y con confianza a su presencia, y no recibirá el juicio justo del Señor. Considera que si lo menosprecias, ya no hay más sacrificio por el pecado, no hay más carneros que sacrificar. Si vienes a Él descuidadamente o desafiante, vas a encontrar fuego consumidor en su presencia. Adán y Eva no vieron la muerte inmediatamente después de pecar, después de desobedecer a Dios, pero vieron las consecuencias de la muerte cuando la muerte llegó a sus vidas y perdieron en el mismo día 2 hijos. ¿Tú quieres enfrentar las consecuencias de la muerte? Tú tal vez digas, pequé delante del Señor y no morí, no pasó nada. Adán y Eva dijeron lo mismo. Pecamos y no pasó nada, no estamos muertos, aunque fueron expulsados de la presencia del Señor. Pero el día que la muerte los alcanzó fue muy doloroso porque perdieron 2 hijos. Uno murió y el otro fue desterrado de la presencia de Dios y de sus padres. ¿Tú estás dispuesto a seguir jugando con tu vida de esta forma y a decir, todavía estoy vivo? Me acerqué a la Santa Cena y no me pasó nada. ¿Quieres seguir jugando con fuego? ¿Quieres seguir viniendo descuidadamente a la presencia del Señor? Por último, considera las 2 expiaciones que tenemos en este mensaje y revisa cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo para no morir, para sobrevivir, o estás viviendo para el propósito del Señor? La expiación levítica te limpiaba para no morir. La expiación de Cristo te limpia para vivir. La expiación levítica te restaura un acceso temporal. La de Cristo te abre un acceso permanente. La una debe repetirse. La de Cristo no se repite, fue una sola vez. La levítica producía fatiga. La de Cristo te lleva al reposo eterno. La levítica te llevaba a mantenerte a la distancia. No te acerques porque te contaminas o contaminas el templo. La de Cristo, hasta la mujer impura contaminada le tocó y recibió misericordia de parte del Señor. ¿Estás impuro? ¿Estás en tus pecados? No te alejes más de Cristo. Acércate, extiende tu mano, humíllate a los pies de Cristo y de Él saldrá fuego perdonador, fuego limpiador que te restaura en tu presencia con el Señor. Si vienes delante de su presencia descuidadamente, desprevenidamente, recibirás fuego consumidor. Él ha tenido misericordia de ti hasta ahora. No lo menosprecies más. Ven arrepentido delante del Señor. Padre, bendice tu palabra en nuestras vidas y te rogamos que nos concedas hoy, amado Señor, ser renovados y restaurados, Señor, al llamado que nos has hecho, y que tu palabra sea para nosotros de aliento y de esperanza, Señor. Te agradecemos porque nos has mostrado bondad hasta hoy, Señor. No dejes que nuestro corazón se endurezca más. No dejes, Señor, que sigamos viniendo desprevenidamente delante tuyo. Señor, haznos conscientes de nuestra condición delante de tu presencia y del tamaño de tu bondad y tu misericordia. Que hasta ahora, Señor, tantas veces que hemos venido desprevenidamente delante tuyo y aún estamos con vida, Señor, perdónanos. Ten misericordia, Señor, y no nos dejes persistir más en los mismos pecados, en la misma impureza, en la misma frialdad. Amén.